trazas camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Así eres tú. Tenemos un Dios que hace milagros. Tenemos un Dios que manifiesta su poder en el silencio, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio del desánimo. Aún ahí Dios está presente. ¿Por qué no levantas tus manos por un minuto, brevemente, y le adoras con tus propias palabras? Y le dices: Señor, yo quiero verte, yo quiero experimentarte, yo quiero honrarte con todo lo que soy y con todo lo que tengo, pero reconozco que soy débil, que no puedo, que te necesito aún para esto. Ayúdame, Señor. Háblame en esta tarde. Dame una palabra conforme a mi necesidad. Tú la conoces muy bien. Cuando a veces aún yo no puedo ni expresarla, porque a veces no entiendo mis emociones, no sé verbalizarlos, no sé comunicarlos ante tu presencia. A veces me da vergüenza, a veces no sé cómo acercarme a ti porque me siento sucio e inadecuado. Pero esta mañana quiero decirte: te necesito. Aquí estoy. Escucho y postro mi vida delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Toma tu lugar, por favor. Bienvenido. Qué alegría que nos acompañes en esta tarde. La última semana estuvimos hablando de la historia de Dios. Esa gran historia, esa gran narrativa, desde la creación hasta la redención. Cómo es que hay una gran historia y en esa gran historia nos encontramos nosotros, individualmente, personalmente. Pero hoy vamos a tratar no de la historia de Dios, sino de nuestra propia historia, y quiero pedirte que te trates de identificar. El caminar con Cristo es justamente eso, una trayectoria, un viaje. No es un momento únicamente, sino es un largo viaje que comprende toda nuestra vida. ¿Cómo va tu caminar con Dios? A veces altas, a veces bajas, a veces difícil, a veces alegre. Sin embargo, continúa nuestro caminar con Dios. Recuerdo hace ya más de 40 años que acostumbrábamos ir de vacaciones, mi familia extendida, inclusive los primos, nos encontrábamos en un lugar. Alguien ha compartido ese tiempo donde tienes memorias con tus primos, con tu familia extendida. ¿Cómo pasabas tiempo junto con ellos? Y es lo mismo que hacíamos nosotros. Nos reuníamos en el rancho de mis abuelos allá en Veracruz, México. Y somos los nietos mayores, mi primo el gordo y yo. Y el gordo era el segundo nieto de mis abuelos, del lado materno. Y éramos, como decimos en México, uña y mugre, porque siempre andábamos juntos en las aventuras del rancho y nos íbamos de cacería juntos, nos íbamos a ir a jugar fútbol juntos, y él era menor que yo, es menor que yo, el gordo, 2 años. Y bueno, en esta ocasión nos fuimos de cacería, y de cacería con un rifle de postas, esos rifles de aire que tiran balines, y andábamos cazando pajaritos. No me juzgues, hace 40 años eso era la cacería para los niños. Ahora no es tan bien visto, ¿verdad? Y perdóname, pero eso fue mi niñez. Y crecí cazando pajaritos porque ese rifle no podía cazar nada más. Y estábamos en el rancho, en el campo abierto, mi primo y yo. Antes los niños andaban por todos lados, jugando, cazando, haciendo travesuras. Y mi primo y yo nos fuimos de cacería pegado al río. Y caminando, yo iba con los ojos en alto a ver qué ave se atravesaba para yo cazarla. Y en ese momento, mi primo que iba detrás de mí me dice: cuidado, la víbora. Y tal vez no escuché tanto la palabra cuidado, pero sí la segunda, la víbora. Y en eso di un salto que me dijo que enorme fue el salto.
y volteé y ahí estaba una víbora gigante enroscada con una iguana y se estaba comiendo la víbora a la iguana. Y en ese momento pensé, gracias a Dios que venía mi primo. No importa que eres más chico que yo. Cuando hay un peligro y alguien te advierte, sea quien sea, tienes que responder, tienes que atender. Necesitamos ayuda en el camino, ¿no es cierto? No podemos solos. Siempre es conveniente tener a alguien que te ayude a darte cuenta de los peligros, de las adversidades. Y lo mismo sucede en nuestro caminar con Cristo. Vamos en un camino y necesitamos estar atentos de los peligros, de los riesgos, pero también para que nos animen, para que nos motiven. Y esto es lo que estamos tratando de comunicarte en esta mañana. He orado al Señor para que me dé una palabra que nos ayude como iglesia, como comunidad de creyentes, a caminar en esta trayectoria que Dios nos llamó a recorrer hasta terminarla. Entonces, te quiero decir esta mañana, esta tarde, que tu historia es importante. Es importante para Dios, pero también es importante para nosotros porque reconocemos que no todos tenemos la misma trayectoria en nuestro caminar con Dios. Todos pasamos procesos, todos pasamos retos. A mí me impresiona la cantidad de personas ahora en día, en esta generación, que habiendo conocido el Evangelio, habiendo conocido esta gran narrativa de la que hemos hablado, se apartan del Señor. De acuerdo a las estadísticas, el 64% de los niños que crecen cristianos, al llegar a la edad de 18 a 29 años, se apartan del camino, dejan de asistir a la iglesia. Su fe es retada y no hay un ancla y no hay alguien y no hay una influencia que les diga, espera, no te vayas, y que cambie sus convicciones y que les ayude en ese tiempo difícil. No es un juicio, al contrario, algo está pasando en las mentes y en los corazones de estos jóvenes, también los adultos, pero la proporción en los jóvenes es mayor, son más vulnerables porque es un ambiente hostil, es una cultura muy diferente a la que tú y yo vivimos o crecimos, que no es tan amigable al Evangelio. Ese proceso lo narra muy bien un hombre que se llamó John Bunyan. No sé si has escuchado quién es John Bunyan, pero este hombre fue un predicador bautista en el año de 1678, un poquito más viejo que yo. Pero entonces este hombre pudo descifrar que la vida cristiana es un viaje, es una trayectoria, no es un momento en específico, no es un instante. La vida cristiana es este viaje y él describe este viaje en este libro que él escribe, que ese fue su mayor obra literaria, que se llama, su libro, The Pilgrim's Progress, o el progreso del peregrino. Y este libro en su época se convirtió en el libro más vendido en la historia. Y por más de 200 años fue, después de la Biblia, el libro más vendido, porque ayudaba al cristiano de la época a identificarse de cuál es nuestro proceso. Necesito a alguien que me entienda lo que estoy viviendo, las crisis que enfrento, los retos que encuentro en mi caminar con Dios, sin recibir juicio, sin recibir apuntar con el dedo de una persona que se siente fuerte en la fe, cuando yo no puedo ni reconocer que me siento débil en mi fe, que tengo luchas, que no tengo ganas de ir a la iglesia, que no quiero orar porque algo está pasando en mí. ¿Quién me puede entender? El camino de la fe en Dios, como te decía, no es simplemente un cruce de una frontera donde yo ya confesé a Cristo, ya soy creyente, o yo todavía no lo confieso. No es simplemente el ir a la iglesia o leer la Biblia. No es seguir nada más un código de conducta moral. El cristianismo y la fe es esa entrega constante y continua al señorío de Dios sobre mi vida, en todas las áreas de mi vida, las evidentes y las ocultas, las buenas y las malas, todos los días de mi vida, cada día. Es una lucha constante, es una entrega continua. Esta fe la ejercitamos todos los días. Todo mundo ejercita tu fe, creyentes
o no creyentes. Hay quienes ponen su fe en las personas, en el dinero, en el trabajo, en la salud, en el automóvil, en los gobiernos, en el partido político. Encontramos nuestra seguridad en estas cosas hasta que ya no nos dan seguridad, hasta que nos fallan. Y entonces vivimos con estrés, con temor, que no me vaya a fallar, que no me vaya a fallar la novia o el esposo, que no me vaya a fallar mi economía. Y estas cosas nos causan ansiedad. Y esa es nuestra vida, llena de temores, llena de retos, llena de fe. Hemos desarrollado un apego emocional. ¿No es cierto? ¿No te sientes apegado emocionalmente a algo que cuando te falta te causa crisis? ¿Te preocupas? Ese apego emocional es la fuente de una falsa seguridad. ¿Por qué es falsa esa seguridad? Cuando tienes la seguridad en las cosas materiales, en las personas, todos somos falibles, todo puede escasear. Dios diseñó la fe para que estuviera basada en su persona únicamente. Y entonces es cuando puedes encontrar la verdadera paz. Dime una cosa, ¿cómo te ves a ti mismo en esa gran historia de Dios? Vamos a tratar de entender este caminar de acuerdo como lo han descrito diversas personas que han tratado de estudiar para ayudar a la iglesia, así como lo hizo Bunyan, lo hizo C.S. Lewis y lo han hecho otros pastores, teólogos y psicólogos. Hace unos 40 años una psicóloga y un teólogo escribieron un libro que se llama La Ruta Crítica, que habla justamente de esta ruta que seguimos, de este viaje que seguimos en nuestra fe. Entonces, tratando de entender tu caminar, mi caminar con Dios, vamos a ir paso a paso de nuestra respuesta a lo que Dios nos comunica, la gran historia de Dios. Vamos a iniciar por el principio. ¿Te acuerdas cuando recibiste al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida? Este es el inicio de todo. Pablo describe este trayecto del cual te estoy hablando, porque me vas a decir, bueno, ¿y a qué horas vamos a leer la Biblia? Espérame, vamos a estar viendo como en diversas fotografías este tema de la trayectoria de Dios. Pablo le dice a la iglesia de Filipenses: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, sigamos avanzando hacia la meta para ganar el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La iglesia de Filipos fue la primera iglesia que Pablo establece en Europa. Y como buen pastor y buen misionero que era, continuamente quería saber el estado de la iglesia y mandaba enviados y les escribía y les decía esto: no se desanimen, prosigan a la meta, perseveren en el camino, en lo que les dije del Señor. Y así como Pablo instruye a la iglesia de los filipenses, continuamente podemos leer en la palabra y recibir ese mismo mensaje para nosotros mismos. ¿Cómo despertaste tú a la conciencia de que existe un Dios? ¿Alguien te habló? ¿O tuviste curiosidad y fuiste a la iglesia por ti mismo? ¿Fue un compañero de la escuela? ¿Fue una novia, un novio que te dijo, acompáñame a la iglesia? Y tú dices, bueno, vamos. Y ahí empezaste a escuchar que algo que no habías escuchado antes. Pero hay un momento en la vida de nosotros cuando encontramos este mensaje de Dios, que tenemos un encuentro personal, que era una cosa que habías escuchado como religión, pero hay un punto en tu vida en donde es una cosa personal, en donde Dios se vuelve real en tu experiencia, en donde puedes venir a Él y decirle, es verdad que yo te necesito. No había pensado, no me había dado cuenta, pero yo necesito y ahora yo deseo tener una relación contigo. Y ese es el momento de nuestra conversión genuina, donde esto no es una religión, donde es una entrega total al señorío de Cristo del cual te estoy hablando. Y despierta algo dentro de ti, algo espiritual. Y empiezas a descubrir este mundo nuevo que Dios ha creado para que nos relacionemos con Él. Pero hay en ti algo grandísimo, que es una gratitud enorme, una felicidad y algo que se cayó, que traías cargando pesadísimo y ya no está allí. Esto es lo que Dios te da. Quitas ese peso de tu espalda, te caes de ese caballo con el que cabalgabas la vida
Y caes al suelo y no sigues más por ese camino, sino que puedes libremente hacer cuentas con Dios. Y no con un sentido de condenación, sino de liberación. Finalmente puedo quitarme toda esta carga de condenación, toda esta vergüenza, todo este temor, y me siento libre. ¿Lo experimentaste algún día? ¿Tuviste esta experiencia que no sentías más que alegría y gozo porque Dios me ama y yo lo conozco y quiero más de Él? Quiero aprender más de lo que dice la Biblia, y empieza este proceso de querer crecer. Y esto te lleva a una siguiente etapa. Yo recuerdo cuando me pasó esto en mi vida, hace muchos años. Mi mamá me decía: hijo, ve a la iglesia. Y realmente mi familia no era de muy constante los domingos a la iglesia. Aquí tengo un testigo, una testigo que me puede decir y recordar de esto. Pero recuerdo que mi mamá me decía: ve al grupo de jóvenes, porque no íbamos muy seguido los domingos. Íbamos a la iglesia, pero yo no había hecho una decisión personal. Mi familia me decía: no somos cristianos. Entonces decía: yo soy del club de los cristianos, vamos a la iglesia cristiana. Pero recuerdo claramente que los miércoles nos reuníamos los jóvenes, o se reunían los jóvenes, y me invitó mi mamá a asistir. Y un día un señor ahí, un predicador que se llamaba Armando Alducin, estaba predicando a los jóvenes y me dio un mensaje que tocó mi corazón. Y dije: espérame, esto es para mí. Yo necesito de esto porque yo sé que yo no soy salvo. Y yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que necesito de Dios. Fue un contacto que fue al mismo tiempo intimidante, pero también al mismo tiempo me sentí descargado, me sentí feliz. Y yo estaba llorando literal como niño porque tenía 14 años. Pero no paraba de llorar, y recuerdo que él mismo predicó, el mismo predicador predicó el domingo y otra vez hizo el llamado, y yo volví a pararme porque este sentido, esta emoción me envolvía, me llenaba. Todo el tiempo estaba sintiendo lo mismo, esta convicción de que yo necesitaba rendirme a Dios porque era el único camino para mi salvación espiritual, sí, pero también para la salvación de mi alma, para yo entenderme diferente a mí mismo, para cambiar la identidad que tenía antes a la que ahora tenía en Dios. Cambió mi vida. Y entendí exactamente lo que dice 2 de Corintios 5:17. Lo pude experimentar en carne propia, y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y poco a poco pude entender, no es que Cristo esté en mí nada más, sino que yo estoy completamente depositado en Él. Y eso hace la diferencia, ¿sabes? Porque no se trata de un conocimiento intelectual, sino se trata de una entrega total al reinado de un Dios sobre tu vida. Y esto inició un proceso del que te menciono, una etapa 2 de nuestro reconocimiento de Dios, de nuestro nuevo nacimiento, a una segunda etapa, que es la etapa, llamémosle, de una vida de discipulado, donde tú te conviertes en un discípulo. Entiendes que Jesús le llamó a los discípulos y les dijo: vengan, los voy a hacer pescadores de hombres. Y a estos hombres les dijo: vayan y hagan discípulos. Y los discípulos les enseñaban las enseñanzas de Jesús. Y yo quería saber más de las enseñanzas de Jesús. Yo quería saber qué dice la Biblia. Y me empecé a comer la Biblia porque tenía un hambre incontrolable. Yo quería saber más, aprender más, empaparme de la Biblia. ¿Te pasó esto a ti? Me desgasté varias Biblias, las tenía subrayadas, las tenía todas dobladas, se desprendían las hojas de la Biblia porque yo quería aprender más, no tenía llene. Y obviamente en ese proceso de aprendizaje, de discipulado, empiezas a voltear a ver hombres y mujeres de fe que van adelante en el camino que tú quieres recorrer, y empiezas a admirar estos líderes, estos pastores, estos maestros, estas maestras, que dices: hey, yo quiero crecer como esa persona, yo quiero ser maduro como ese predicador, yo quiero un día hablarle a otra gente de Dios, yo quiero poder compartir como esa persona comparte, porque lo hace con tanto denuedo, lo hace con tanta facilidad, lo hace con tanta unción, porque veo a Dios en esa persona. Yo quiero que otros vean a Dios en mí. Yo quiero reflejar a Cristo con mi vida. Y esto es muy bueno. Esto es algo que creo que podemos y debemos de perseguir, porque Dios lo pone en nosotros. Pero cada etapa tiene sus retos.
Esta primera etapa que te dije de conocer a Cristo es increíble, es grandiosa, es importante tener este nuevo nacimiento y experimentar emocionalmente lo que Dios te da. Y esto te da un empuje, esta emoción te da un empuje tremendo, aunque puede ser que este empuje sea superficial porque no tienes el conocimiento, te guías más bien por un poco la emoción y a veces se critica un poco, hey, los cristianos son emocionales, una conversión emocional. Sí, es emocional, por supuesto, porque no estamos desconectados espíritu, alma y cuerpo, todo es un ser integral. Entonces no está mal que sientas emociones, simplemente que no sea pura emoción lo que nos controla. A veces cuando nos convertimos a Cristo sí hay un cambio espiritual, pero también hay una fuerza emocional muy importante. Y ese es el reto cuando apenas viene una persona a Cristo, que todo sea emocional, que no haya raíz más profunda y que nos dejemos solamente mover por esto. Cuando viene el discipulado, el reto está en que estamos siguiendo a personas y podemos desarrollar una lealtad a las personas y depender de esas personas, esos líderes, más que de Dios, más que de la palabra. Y está bien tener líderes, está bien tener buenos ejemplos, pero no podemos olvidarnos que nuestra primera lealtad está en la palabra de Dios, está en nuestro Señor Jesucristo. Muchos cristianos, incluyéndome obviamente, hemos desarrollado en nuestro crecimiento lealtad hasta hacia una iglesia local. Y está bien tener lealtad a una iglesia local, pero a veces esa lealtad a la iglesia local o a un líder en particular nos puede hacer no ver las cosas con claridad. Porque cuando una iglesia local te enseña a veces una tradición o una cultura de iglesia más que la palabra de Dios, nos desviamos y nos desenfocamos de la verdad. Y por eso puede haber alguien que siga el catecismo, pero no sigue la Biblia. Tenemos que tener claridad qué es lo que seguimos, porque fuimos llamados como iglesia a ser discípulos de Cristo. No fuimos llamados a ser discípulos de la iglesia. La iglesia es la que tiene que ser discípula. Después de esta vida de discipulado, sigue otra etapa. ¿Y qué es la vida productiva, le llamo yo? Una vida en donde ya tienes el conocimiento, que recibes una promoción, en donde te dices, bueno, tú ya has aprendido, entonces te vamos a dar esta responsabilidad. Y esto es algo que nos ayuda a crecer. Necesitamos responsabilidad, necesitamos desarrollar el liderazgo para crecer aún más. Muchas veces hemos compartido con varios de los líderes, es que cuando tú empiezas a estudiar la palabra para compartirla, sientes un reto especial porque sabes que tú tienes que ser el ejemplo. Que si yo voy a predicar la palabra, la tengo que vivir. No puedo traer esta disonancia cognitiva de que digo una cosa pero hago otra. ¿Cuántos papás hemos caído en eso? Y también hemos caído a la hora de compartir la palabra. Cuando llegamos a esta vida productiva, nuestro enfoque es en el servicio, en el ministerio, en la actividad en el reino de Dios, en el liderazgo, el seguir la misión y el trabajar con propósito. Encontramos en el liderazgo, en la vida productiva, un sentido de propósito, porque ya identificaste qué dones tienes. Y ya empiezas a ver, oh, yo quiero cantar, yo quiero estar en la parte tecnológica de la iglesia, yo quiero estar predicando allá arriba, yo quiero servir con los niños, y empiezas a identificar. De hecho, muchas personas, la manera de servir al Señor no es un liderazgo en una plataforma, sino es un liderazgo a través de un servicio de apoyo. Yo quiero apoyar, no quiero dirigir, pero quiero apoyar. Y son valiosísimas cada uno de esos dones, cada uno de esos ministerios. Eso es lo que nos hace un cuerpo. Y así lo planeó y lo diseñó Dios. El reto en esta etapa consiste en adquirir una identidad basada en una posición en la iglesia o en una actividad. Y cuando te cambian de actividad o te quitan la posición, se desmorona tu fe. En donde nos sentimos tal vez cuando llega tal capacitación o tanto tiempo en el liderazgo, que tú crees que no necesitas seguir aprendiendo, que no necesitas de otros, que yo soy el que tengo la razón y
nos volvemos tal vez orgullosos. Si hay el término orgullo espiritual, yo creo que está en conflicto la definición, pero lo podemos entender lo que puede ser, y todos podemos caer en esto. No puedes alimentar tu fe con la validación de tu posición en la iglesia. Tenemos que ser maduros espiritualmente en la plataforma o en el asiento de la iglesia, en el servicio o en cualquier lugar en donde tú estés, en la casa, en el trabajo. Tenemos que ser los mismos si estamos hablando de madurez espiritual. Algunas personas entienden espiritualidad tal vez de manera diferente a nosotros, pero el cristiano entiende que ser espiritual significa tener la capacidad de vernos en la historia de Dios, de someternos y tener una relación con el Dios creador del universo, pero también el que nos instruye para establecer su reino aquí en la tierra. Y nosotros, maduros espiritualmente, queremos participar de la construcción del reino, empezando por esta casa, empezando por este corazón. La última etapa que te quiero hablar no es una etapa que sigue una secuencia en este orden. Las últimas 3 etapas sí son una secuencia. Primero naces, luego aprendes, te discipulan y luego sirves. Pero estás en un proceso continuo. Pero esta etapa de la que te voy a hablar ahora no es una etapa secuencial, sino esta etapa se puede dar en la primera etapa, en la segunda o en la tercera. Y esta etapa le voy a llamar el muro. Es el lugar donde chocas y te embarras. Es ese lugar donde tu crecimiento se detiene, donde te sientes seco, donde no ves futuro, donde no ves nada. Y este muro me refiero a una crisis espiritual, pero no a cualquier crisis, sino una crisis espiritual profunda. Sabes, el crecimiento espiritual no depende de nuestro tiempo en la iglesia. Inclusive no depende de nuestro conocimiento. Podemos tener mucho conocimiento, pero poca madurez espiritual, porque hay poca rendición de corazón. Ahí tienes a los fariseos que te explica la Biblia. Tenían grande conocimiento de la ley, se la sabían de memoria, la aplicaban muy bien los demás, pero eran unos sepulcros blanqueados. Yo no quiero ser un sepulcro blanqueado, yo quiero ser un cristiano dócil, humilde. Como me decía alguna vez un pastor, yo soy rápido para arrepentirme, rápido para conocer, rápido para pedir perdón. Ahí puedes checarte cómo está tu condición espiritual. Entonces, en esta crisis espiritual que podemos encontrarla desde el momento en que naces en Cristo y empiezas en esa emoción, pero de repente, ¿qué pasa? Te desconectas, no volviste a la iglesia y te empiezas a enfriar y nunca echas raíces y nunca aprendes de la palabra, y entonces se seca esa semilla que fue sembrada, porque nunca la regaron, porque no hubo más. También la puedes recibir cuando estás siendo discipulado, pero de repente ese líder, esa persona que admirabas, que creías en ella, te decepciona, tal vez te lastima, tal vez te hiere, y te decepcionas. No nada más de ese líder, te decepcionas de Dios, te decepcionas de Cristo, de su fe, de la palabra, y dices, no funciona. Porque hay mucha hipocresía y son unos hipócritas los cristianos. Y empiezan a decir, ustedes los cristianos, y te conviertes en un agnóstico si acaso, o te apartas completamente de la fe. Ahora, no estoy haciendo aquí un juicio sobre las personas. Lo que estoy tratando de decir que esta persona podemos ser tú y yo. Porque, nuevamente, esta trayectoria no es una trayectoria constante y continua, sino que estas crisis las podemos tener muchas veces en nuestro caminar con Dios. Este caminar secuencial puede hacer que de repente nos haga retroceder, porque la madurez también se puede retroceder. Cuando nos sentimos muy espirituales, podemos ser muy espirituales, podemos ser maduros, pero de repente tomar una actitud que nos hace retroceder o que nos estanca y decimos, ya no quiero volver a la iglesia. Yo no creo en eso. Yo sigo a Dios a mi manera. Y no recibes la plenitud que Dios tiene para ti. Muchas cosas te pueden hacer entrar en esa crisis. Creo que, como yo, tú también lo has de haber experimentado. Una crisis en tu fe. La pérdida de un ser querido. La pérdida de una relación importante. Un divorcio. Terminaste con la novia.
el desgaste por el servicio y el poco aprecio de lo que haces, que esperaba un cierto reconocimiento y nunca me lo dieron, que me ofendí, me resentí, me decepcioné. Yo creo que esto nos hace ver, porque todos somos susceptibles de entrar en estas crisis, nos hace identificarnos que somos frágiles. Y esa fragilidad, ¿sabes? El reconocerla es bueno, porque nos regresa a la dependencia de Dios. Cuando entramos en crisis, sea cual sea la razón, a veces nos obliga a pensar más profundamente. Porque a veces no pensamos profundamente, sino que nos dejamos llevar por la emoción, por la actividad. Estamos construyendo el reino, estamos haciendo cosas. Pero cuando entramos en crisis, empiezas a pensar, ¿por qué creo esto? ¿De veras, Dios, estás aquí? Respóndeme estas preguntas que nunca te había hecho. Y empiezas a cuestionar a Dios como nunca lo habías hecho. Empiezas a cuestionar tu fe y tu propósito y tu valor en la vida como nunca lo habías hecho antes. Hay un hombre en la Biblia que es el mejor ejemplo de esta crisis. Y este hombre fue Job. Job es el modelo, yo creo, ideal de un ser humano en crisis. En tan solo 24 horas, imagínate, 24 horas, Job experimenta la ruina económica devastadora. Todo lo que tenía lo perdió. ¿Te imaginas tú perder lo que has reunido en todos estos años que tienes de vida laboral, de construir? Pierdes todo. No tan solo eso, sino que pierde a sus hijos. Todos, no uno, no dos, todos sus hijos mueren. Y encima de esto, recibe una enfermedad mortal, dolorosísima, penosísima. Todo esto en 24 horas. Y por si fuera poco, en este momento de duelo, de no sé qué hacer, de preguntarle a Dios, se da cuenta que no tiene amigos, que lo empiezan a juzgar esas personas. Y para darle el tiro de gracia, diríamos, su esposa lo abandona en el sentido emocional. No cuento con ella. No le quedó nada, absolutamente nada. Sin embargo, en medio de todo esto, este hombre, de una manera absurda, lo lees y dices, ¿cómo? ¿Cómo puede este hombre decidir adorar a Dios? Y decirle, como dice Job 1, 20 al 22. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rapó la cabeza en señal de dolor. Después se postró en el suelo para adorar y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Yo me he tratado de ver. Es imposible para mí poder, porque me he identificado con mis crisis, mis propias crisis de vida. Yo creo que he tenido crisis profundas tal vez 2 o 3 veces en mi caminar con Dios, en mis relaciones, en crisis económica, crisis tal vez con los hijos. Decir, ¿qué está pasando, Señor? ¿Por qué no recibo esas promesas que te he creído? ¿Por qué no respondes mis oraciones? ¿Por qué me siento seco? ¿Te has sentido allí? Sabes, a veces como cristianos estamos un poquito presionados a sentir que tenemos que alcanzar la fe perfecta. Tenemos que llegar al punto en donde todo nos va a salir bien porque creemos. Y si no, es porque hay algo mal con tu vida. Algún pecado has de haber cometido. No recibes el Espíritu Santo, no recibes las lenguas, no, porque algo está mal. Como si todo en la vida del creyente fuera perfecto. Y no entendemos que la fe solamente se desarrolla en momentos imperfectos y en momentos de crisis. Cuando no estás en un momento imperfecto o de crisis, no está creciendo tu fe, porque solamente ahí es donde la ejercitas. ¿Tienes alguna crisis que está frenando tu crecimiento o que ha frenado tu fe en Dios? ¿Tu apego a la palabra o a tu búsqueda de Él, que te has rendido? Te quiero invitar hoy, te quiero decir, no te quedes allí.
Porque las crisis Dios las permite en tu vida no para destruirte, sino para transformarte. Y transforma lo que hay dentro de ti y lo levanta y lo hace mejor. Hace unos 20 años aproximadamente yo estaba activamente participando, tenía un puesto de responsabilidad en la iglesia allá en California. Y teníamos algo que se llamaba los encuentros. Y ese es un sistema y son muy buenos, no es lo único que funciona para que crezcas, todo es, lo importante es llenarnos de la palabra y de la presencia de Dios. Pero este sistema que teníamos nosotros, esta manera de invitar a un retiro en donde ministrábamos la palabra de Dios, de diferentes áreas donde podemos ser ministrados, y hablábamos de el conocer al Padre, el conocer el Espíritu Santo, el conocer al Hijo, el ser llenos del Espíritu Santo, el traer toda nuestra vida y rendirla delante de Dios. Y continuamente estábamos buscando en lo personal, de buscar a otros hombres que no conocían de Dios o que estaban lejos de la iglesia, y entonces los invitamos: ven, te invito, vamos a ir a este retiro, este campamento. Y hay quienes se traían los palos de golf, creyeron que iban a jugar golf, y hay otros que, bueno, las raquetas de tenis, pero en realidad estábamos todo el tiempo o escuchando la palabra o comiendo, y bueno, también teníamos actividades deportivas para convivir. Pero en esta ocasión fui a este lugar que era un taller de electrónica, y estaba ahí un hombre y me decían: bueno, creo que él es creyente. Y le digo: oye, Jorge, ven, te invito, vamos a tener un retiro para hombres. Y me dice: ¿sabes qué? Sí voy a ir. Yo no lo conocía a Jorge, no tenía idea de quién era, pero aceptó venir. Y al terminar el retiro me dice: Oscar, tú no sabes lo que acabas de hacer. Y dije: pues yo no hice nada, yo nada más te invité. Yo no te prediqué, hubo tantas personas que hablaron. No sabes lo que acabas de hacer, porque yo conozco a Dios. Yo muchos años he caminado con Él. Es más, yo soy un evangelista y he viajado por muchos lugares predicando el evangelio. Yo hacía campañas masivas, pero me enfrié. Una crisis pasó en su vida, algo lo detuvo y se apartó y se olvidó de Dios. Y a partir de este momento me dice: tú no sabes lo que acabas de hacer, porque a partir de hoy yo voy a regresar y voy a empezar a hacer campañas nuevamente. Y hasta el día de hoy él es un gran evangelista que viaja por el mundo entero predicando la palabra. Y no es por mí, sino porque él decidió salir de esa crisis al creerle a Dios y volver a sus caminos. Dios, al igual que con él, tiene grandes propósitos para tu vida. Dios quiere alcanzar un mundo perdido y tú eres el activo más importante. Dios cree en que lo que Él deposita en nosotros es poderoso, porque Él se ha depositado a sí mismo en ti. El Espíritu de Dios vive y mora en ti y está esperando en que tú digas: esta crisis yo te la entrego, este problema aquí está, Señor, no voy a permitir que esto me detenga, voy a creer. Por eso la Biblia constantemente dice: esfuérzate y sé valiente, no te rindas, sigue adelante, persevera, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado con tu crisis. Esa crisis es una oportunidad de despertar para lo que Dios tiene para ti. Créele a Dios. Te explicaba hace un momento que este hombre, John Bunyan, escribió el libro El progreso del peregrino. Y esta trayectoria de la historia habla de algunas etapas de la vida que a lo mejor se parecen a las tuyas. Dice este hombre, John, que el cristiano encuentra diferentes dificultades como el pantano del desaliento. Y este pantano del desaliento es donde tú ya no tienes fuerzas ni ganas, donde no tienes ninguna motivación para servir a Dios o de seguirlo. Habla de la puerta estrecha donde te sientes acorralado, donde no sientes que tienes ninguna meta, ningún destino, ni un camino para dónde ir. Habla del monte de la dificultad. Yo no sé por qué se hace tan popular que los cristianos no enfrentan o no deben de enfrentar dificultades, si ahí es donde más brillamos y donde más alumbramos a los demás.
porque no enfrentamos las dificultades como los demás lo hacen. Nos habla del valle de la sombra de la muerte. Si hay alguien que puede enfrentar la muerte de manera diferente, somos tú y yo, porque no tenemos temor a ella, o no debemos temerle. Este hombre, el cristiano en la historia de John, viaja con un nuevo compañero que se llama Esperanza. Esa esperanza le acompaña hasta el final del camino al llegar al palacio del rey. Y esta, aunque es una novela y es una alegoría, nos ilustra claramente lo que vamos a vivir en nuestro caminar con Dios. No libres de problemas, pero llenos de su presencia. Para terminar, quiero recordarte lo que Pablo escribió a su discípulo Timoteo. Pablo, si hay alguien que también enfrentó dificultades, naufragios, lo apedrearon, lo culparon, lo persiguieron. Sin embargo, desde la cárcel, no tan solo escribió a la iglesia de Filipo, también le escribió a su discípulo amado Timoteo. Y le dijo lo siguiente, pocos, no sé si años o poco tiempo antes de morir. Le dijo, Timoteo, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera y he guardado la fe. Pablo estaba enfermo. No se sabe cuál era ese aguijón en su carne, pero había una enfermedad que lo estaba continuamente molestando. No le dice aquí a Timoteo, estoy libre de enfermedad, ya me sacaron de la cárcel, todo está perfecto. Y esto significa que Dios está conmigo. Al contrario, en medio de todo el dolor, el sufrimiento y el sacrificio que representó el servir a Dios, él pudo darse cuenta que la llegada a la meta estaba cerca para él y había guardado su fe. Así que yo te quiero decir en esta tarde, no sé si tu camino con el Señor es como el mío, pero sí puedo estar seguro de que tienes grandes retos personales, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, con tu economía. El mundo es difícil en la infancia, es difícil en la juventud, es difícil en la edad adulta y en la vejez. No hay momento en que no enfrentemos situaciones difíciles, pero Dios quiere tomarte de la mano y decirte, hijo, hija, confía en mí, que no te he soltado, no he terminado contigo, y esto que vives tiene propósito. Tan solo cree. ¿Puedes creer? ¿Puedes confiar aunque no te guste lo que ves? Pues esa es mi invitación. Cree en la historia de Dios, porque Dios cree en la tuya. Could you start?